Bien, bueno, en este trabajo práctico vamos a estudiar la segunda y tercera ley de la termodinámica. Es, digamos, una continuación de lo que vimos en el primer tema. En el primer tema vimos la primera ley de la termodinámica y vimos la termoquímica, ¿sí? Cuando estudiaron la termodinámica, lo que estudiaron básicamente era un sistema gaseoso que se podía expandir o se podía comprimir o podía mantener su volumen constante. Estudiaron que ese sistema tiene una energía interna y que podemos estudiar cómo varía esa energía interna, ¿sí?, entre un estado inicial y un estado final. También vieron que la variación de energía interna, estaba determinada por una transferencia de energía entre el sistema y el entorno en forma de calor o en forma de trabajo, ¿sí? Y estudiaron en los sistemas cómo influyen las distintas propiedades macroscópicas, como la presión, como la temperatura y como el volumen, ¿sí? Cómo influyen estas propiedades en los sistemas macroscópicos que estamos estudiando, ¿sí? Bien, esto es lo que vieron básicamente en términos generales en la primera ley de la termodinámica. Después pasamos a la termoquímica, ¿sí? En la termoquímica lo que vieron es que las reacciones químicas, la gran mayoría, se realiza a presión constante, a una atmósfera de presión. Entonces, el sistema ahora dejó de ser un sistema gaseoso que se expande o se comprime, sino que ahora el sistema es una reacción química. Una reacción química puede consumir energía del entorno inmediato, en ese caso es una reacción endotérmica, o una reacción química puede liberar energía en forma de calor. Como estamos trabajando a presión constante, ese calor que se libera se conoce como variación de entalpía. Entonces definimos que existen procesos exotérmicos, procesos endotérmicos, ¿sí? Y estudiaron distintas formas de calcular la variación de entalpía de reacción a través de los calores de formación de los reactivos y de los productos, a través de los enlaces, de la entalpía de los enlaces que se rompen y que se forman, a través de lo que es el principio de la ley de Hess y de Lavoisier, distintas formas para calcular la variación de entalpía de una reacción química. Bien, ahora entramos en lo que es la segunda y tercera ley de la termodinámica. La segunda y tercera ley de la termodinámica nos permite ahora estudiar dos nuevas variables que se escriben como delta S y delta G, que tiene que ver con la variación de entropía de un sistema y la variación de energía libre de un sistema. En términos generales, la entropía de un sistema, ¿no?, la entropía de una reacción química, ¿sí? Comparamos una reacción química, reactivos que se transforman en productos. Podemos estudiar la variación de entalpía de esa reacción química analizando qué pasa con la entropía de los reactivos y de los productos. ¿Qué es la entropía? Ya que estamos hablando de la entropía, tiene que ver con el grado de desorden molecular de un sistema. Mientras mayor es el desorden molecular, mientras mayor es el caos molecular, mayor va a ser la entropía, ¿sí? Bien. Y muy relacionada con la entropía, tenemos la variación de energía libre de Gibbs, que nos va a determinar el criterio de espontaneidad. Nos va a decir si una reacción es espontánea o no, ¿sí? Porque hasta ahora está bien, estudiamos una reacción química, dijimos consume energía, libera energía, endotérmica, exotérmica, pero no hablamos si la reacción es espontánea. Acá entran a jugar estas dos variables termodinámicas, ¿sí? Fundamentalmente la energía libre de Gibbs. A ver, para entender lo que es el criterio de espontaneidad, imagínense así en términos generales, por supuesto que después en detalles uno encuentra un montón de situaciones particulares o se complica un poco más, pero en términos generales imaginemos qué sería una reacción espontánea. Imaginemos que mezclamos unos reactivos y espontáneamente reaccionan y me dan productos, ¿sí?, a una determinada temperatura, a una determinada presión. Una reacción que transcurre espontáneamente. Que transcurre espontáneamente la reacción no quiere decir que sea una reacción muy rápida. Eso lo vamos a ver cuando vean la bolilla en tema cinética.
Una reacción puede ser espontánea, pero puede ser lentísima la reacción, pero es espontánea. Una reacción que no es espontánea, mezclamos los reactivos y no pasa nada, no reacciona. Entonces, para que esa reacción se produzca, seguramente haya que variar algunas condiciones del medio, como la presión, como la temperatura, o agregar algún catalizador, ¿sí? Lo van a ver más adelante en cinética, para que la reacción se produzca, ¿sí? Con eso está relacionado la espontaneidad, y podemos estudiar la espontaneidad estudiando la variación de energía libre, ¿sí? Entonces, simplemente les voy a anotar una ecuación que es la madre de las ecuaciones de la segunda y tercera ley de la termodinámica. Los fundamentos teóricos, por supuesto que lo van a ver, se lo van a comentar en teoría, ¿sí? Ahora vamos a realizar una serie de ejercicios, de situaciones problemáticas, vamos a trabajar con estas, vamos a retomar un poquito termoquímica y vamos a trabajar con la segunda y tercera ley. Vamos a realizar gráficas, vamos a comparar situaciones, vamos a ver qué pasa cuando la variación de entropía aumenta, cuando disminuye, qué pasa cuando una reacción es espontánea, cuando no es espontánea, ¿sí? Entonces lo que les voy a escribir es la madre de todas las ecuaciones, o la abuela de todas las ecuaciones de la termodinámica, de la segunda y tercera ley, que es delta G, delta H, menos T por delta S, ¿sí? Bueno, a partir de esta ecuación comienza el viaje que vamos a comenzar nosotros a lo largo de una serie de ejercicios. Así que bueno, espero que disfruten los ejercicios. Eh, todas las dudas las vamos a ver en la clase de consultas, y los cálculos que realizo descubren algún pequeño error, me avisan en la consulta. Pero bueno, espero que se entiendan. Después en la clase de consulta charlamos y vemos los problemitas que vamos a ver a continuación. Bien. Prediga si el cambio de entropía del sistema es positivo o negativo para cada una de las siguientes reacciones. Bien, la variación de entropía va a ser positiva cuando la entropía de los productos sea mayor que la entropía de los reactivos. Esto va a suceder cuando el desorden molecular en los productos sea mayor que en los reactivos, ¿sí? La variación de entropía va a ser negativa cuando se dé la situación contraria, cuando la entropía de los productos sea menor que la entropía de los reactivos. En este caso, el desorden molecular de los reactivos es mayor que en los productos. En las reacciones químicas, lo vamos a ver comparando el número de moles de gas entre reactivos y productos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a la primera reacción. Vemos que en los reactivos tenemos 2 y 1, tenemos 3 moles de gas, y en los productos 2 moles de gas, ¿sí? Entonces, la entropía de los productos es menor que la de los reactivos. Los reactivos tienen mayor desorden molecular, ¿sí? Entonces, la variación de entropía acá es negativa. Vamos a la segunda situación. En los reactivos no tenemos gases, tenemos un sólido que se descompone dándome 2 productos gaseosos. Por lo tanto, el desorden molecular de los productos es mucho más grande que en los reactivos, ¿sí? La variación de entropía es positiva. En el tercer caso, vemos que tenemos 2 moles de gas en los reactivos y 2 moles de gas en los productos. O sea que no hay una modificación en el número de moles, por lo tanto no podemos predecir si la variación de entropía va a ser positiva o negativa. Va a haber una variación de entropía que puede ser positiva o puede ser negativa, pero va a ser una variación de entropía muy pequeña. Pero no podemos predecir, comparando el número de moles, si va a ser positivo o negativo. Entonces, en este caso, directamente no se puede predecir. Bien, vamos a la segunda situación. ¿Cuáles son los signos de variación de entalpía, variación de entropía y variación de energía libre para el siguiente cambio espontáneo? Acá me aclara que es un cambio espontáneo. Bien. Cuando el cambio es espontáneo, la variación de energía libre es negativa, ¿sí?
vemos que pasamos de un sistema ordenado a un sistema muy desordenado. Por ejemplo, la evaporación de un líquido, ¿sí? El líquido se evapora, pasamos de una fase líquida a una fase vapor. En la fase vapor, el desorden molecular es mucho más grande. La entropía de esta fase va a ser más grande que la entropía de esta fase. Por lo tanto, la variación de entropía va a ser positiva, ¿sí? Hicimos un proceso como un proceso, por ejemplo, la evaporación de un líquido, no sé, la fusión o una sublimación, son procesos que requieren que ingrese energía. Por lo tanto, son procesos de tipo endotérmico, ¿sí? Bien, por ahora nos quedamos con estudiar el signo de esas variables termodinámicas. Vamos a ver más adelante que estas variables están relacionadas con una formulita. Entonces vamos a estudiar distintas situaciones. Cuando la variación de entalpía es positiva o negativa, cuando la variación de entropía es positiva o negativa, situaciones donde tenemos temperatura de equilibrio, ¿sí? Por ahora, el análisis que hacemos en primera instancia es estudiar los signos de la variación de energía libre, variación de entropía y variación de entalpía con los pocos datos que tenemos en el problema, ¿sí? Nos dice que el cambio es espontáneo, la variación de energía libre es negativa. Vemos que aumentó el desorden molecular, la variación de entropía es positiva, ¿sí? Vemos que para que se rompan las fuerzas intermoleculares y pasar de una fase líquida a una fase vapor, ¿sí?, se requiere energía. Entonces, la variación de entalpía es positiva, es un proceso endotérmico. Bien, en esta situación tenemos una reacción química del tipo A que se descompone para darme B más C, ¿sí? Cada una de las esferitas de color, o cada color representa una estructura molecular distinta, una molécula distinta. Hablemos de que se trate de las partículas son moléculas, ¿sí? Bien. Acá lo que tenemos sería que si lo representamos con las esferitas, sería que cada esferita azul se descompone. Ya que tenemos todos los fibrones, vamos a aprovecharlo para darle una esferita verde más una esferita roja, ¿sí? ¿Está bien? Si hablamos en términos de molécula, esta molécula se descompone para darme dos moléculas distintas. Es la situación que tenemos acá, ¿sí? Bueno, ya lo que vemos visualmente a nivel macroscópico, lo que estamos viendo es que es un sistema que la entropía de los productos es mayor que la entropía de los reactivos, ¿sí? El desorden molecular de los productos es mucho más grande que el desorden que los reactivos, ¿no? Entonces, ¿sí?, vamos a llamarle entropía de los productos, la entropía de los reactivos, ¿sí? La entropía de los productos es mayor que la entropía de los reactivos. Hay mayor desorden molecular. Por lo tanto, la variación de entropía es positiva, ¿sí? Me dice que es una reacción de tipo endotérmica, ¿sí? Me da un valor positivo de la variación de entalpía endotérmica. Entonces la variación de entalpía es positiva. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la variación de energía libre. La variación de energía libre será negativa, o sea, el proceso será espontáneo, ¿sí? Espontáneo, como está indicado, de reactivo a producto. ¿Será positivo? O sea, el proceso no será espontáneo, como está indicado acá, de reactivo a producto. ¿Sí? Tenemos que ver esa situación. Esta reacción será espontánea a cualquier temperatura,
¿será no espontánea a cualquier temperatura o será espontánea a algunas temperaturas y a otras temperaturas no será espontánea? Bien, para eso tenemos que escribir la famosa formulita que me relaciona esas tres variables termodinámicas. La variación de energía libre es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. ¿Sí? Bueno, este término es positivo. ¿Está bien? La variación de entropía es positiva, es lo que estamos viendo. Si aplico regla de los signos, más por menos, esto me da negativo. ¿Sí? Bien. Entonces, la variación de energía libre va a ser positiva o puede ser negativa. ¿De qué va a depender? ¿Cuándo va a ser positiva? Y va a ser positiva cuando el término este, positivo, en magnitud sea más grande que el término negativo. Y va a ser negativa cuando este término negativo, en magnitud, sea más grande que el término positivo. ¿Sí? ¿De qué va a depender? Y va a depender de la temperatura. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que existe una temperatura de equilibrio cuando el delta G es 0 y que a valores superiores a la temperatura de equilibrio es lo que se dice como altas temperaturas, o a temperaturas menores a la temperatura de equilibrio, bajas temperaturas. Vamos a ver qué situación tenemos acá. Bien. Entonces, para que tengamos esta situación, ¿sí? Que la variación de energía libre tenga signo negativo, o sea, que el proceso sea espontáneo, de reactivo a producto, ¿sí? Tenemos que ver si vamos a trabajar a altas temperaturas o bajas temperaturas. Si queremos que la magnitud negativa, ¿sí? El número de la magnitud negativa sea mucho más grande que la magnitud positiva, necesitamos que la temperatura sea grande, ¿sí? Sea una temperatura por encima de la temperatura de equilibrio. Entonces, este proceso será espontáneo, ¿sí? Delta G negativo, ¿sí? A altas temperaturas. ¿Sí? ¿Se ubican? Mientras mayor sea el valor de la temperatura, más negativo va a ser esta parte. ¿Sí? Por lo tanto, más negativo va a ser la variación de energía libre. ¿Sí? En cambio, si la temperatura tiene un valor por debajo de la temperatura de equilibrio, a bajas temperaturas, ¿sí? Esta magnitud va a ser menor que la magnitud positiva, por lo tanto, ahí el proceso no va a ser espontáneo. ¿Sí? Bueno, veamos esta situación. Diga si las reacciones con los siguientes valores de delta H y delta S, variación de entalpía y variación de entropía, son espontáneas o no espontáneas, y si son exotérmicas o endotérmicas. Bien, bueno, primero vamos a determinar lo más fácil, de ver si son exotérmicas o endotérmicas. ¿Sí? Variación de entalpía negativa, exotérmica, exotérmica. Variación de entalpía positiva, endotérmica, endotérmica. Listo, ya resolvimos un problema. Ahora viene otro problemita, que es ver si las reacciones son espontáneas o no espontáneas. Bien, acá tenemos que ver lo siguiente. Fijémonos en los signos de esas variables. Entonces tenemos que centrarnos cuando el signo de la variación de entalpía y la variación de entropía es el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso B,
negativo, negativo, y en el caso C, positivo y positivo. Bien. Como vimos en los dos problemitas anteriores, cuando el signo del delta H y el delta S es el mismo, tenemos la situación que dijimos, altas temperaturas, bajas temperaturas y temperaturas de equilibrio, ¿sí? Entonces, respondemos a una de las preguntas que nos hace el problemita, que es, ¿cuáles tienen una temperatura de equilibrio? Bueno, el caso B y el caso C son situaciones donde tenemos temperatura de equilibrio. Ya nos estamos acercando al estudio de las gráficas. Yo lo que les voy a pedir es que, como repaso, cuando hagan cada una de estas, digamos, retomen este ejercicio y realicen las gráficas para cada una de las situaciones. Yo en el próximo ejercicio les voy a explicar cómo realizar las gráficas y eso mismo lo pueden extender a este ejercicio. Hacer las gráficas y verificar en el caso B y C, donde delta H y delta S tienen el mismo signo, ¿no?, la temperatura de equilibrio estudiando las gráficas, ¿sí? Y ver, ahí se van a dar cuenta cuáles son las situaciones de baja temperatura y cuáles son las situaciones de altas temperaturas. Siempre a partir de la temperatura de equilibrio. Bien. Otra de las preguntas que nos hace es, bueno, si son espontáneos o no son espontáneos. Bueno, nos vamos a centrar en el caso A y en el caso B, ¿sí? Entonces, para eso, vamos a escribir la formulita que me relaciona todas estas variables. D por delta S. Delta G bien. Entonces, en el caso A y D son los casos extremos. Son casos donde el proceso va a ser espontáneo a cualquier temperatura o el proceso no va a ser espontáneo a cualquier temperatura, ¿sí? Bien. Vamos a ver cuál es uno y cuál es otro. Bien. Variación de entalpía negativa, o sea, este término va a ser negativo. Y la variación de entropía positiva, acá llega de los signos, más por menos menos. Los dos términos son negativos, ¿sí? Ya salimos de esta situación donde uno era negativo, el otro positivo, o uno era positivo y el otro positivo, y depende quién ganaba, si el positivo le ganaba al negativo o el negativo le ganaba al positivo, era el signo que iba a tener el delta G. No, acá es extremo. Digamos, este término es negativo, por lo tanto el delta G va a ser negativo, ¿sí? O sea que acá en esta situación decimos que, no sé dónde escribir, que es espontánea el proceso, la reacción, a cualquier temperatura. Bueno, ¿sí? En la gráfica se visualiza bien esta situación. Vamos al punto D, delta H positivo. No salió muy elegante la llave, pero se entiende, delta H positivo, y el delta S es negativo. Acá. Negativo. Menos por menos más. Otra situación extrema. Los dos términos son positivos, por lo tanto el delta G es positivo. Quiere decir que la reacción en este caso, en esta situación particular, es no espontánea, porque tengo un delta G positivo, a cualquier temperatura. Trabajemos con la temperatura absoluta que trabajemos, el proceso va a ser no espontáneo, ¿sí? Bien. Nuevamente reitero que en estas situaciones es mejor estudiarla con las gráficas, que quede como una tarea para la casa, mientras ven el videito vayan haciendo las gráficas del punto A, B, C y D y van a comprender cada una de estas interpretaciones que les hice, ¿sí?
Bien, por supuesto, podemos aplicar uno de los cálculos, aunque no hace falta realizar un cálculo para hacer este análisis, pero ya que está, veamos alguna de las situaciones, la B o la C, para ver qué sucede, ¿sí? En qué situación estamos a esta temperatura con la que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, acá tenemos que tener cuidado porque, fijémonos, el delta S está en Joule, el delta H está en kilojoule, ¿sí? Esto va a ser 0,135 kilojoule, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a reemplazar estos datos en la formulita. Bien. Y vamos a ver qué resultado nos dio. Yo lo tengo hecho por acá. ¿Dónde estás? Vamos a hacer el C. Bien. Entonces, delta H más 48 kilojoules, delta S más 0,135 kilojoules, perfecto. Temperatura 400 Kelvin. Me da que el delta G es menos 6 kilojoules. Tengo este valor, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que a esta temperatura con la que estamos trabajando, el proceso es espontáneo, ¿sí? Bien. Podemos determinar la temperatura de equilibrio, ¿sí? En el equilibrio, el delta G, la variación de energía libre es cero, ¿sí? Entonces, si esto es cero y realizo un despeje, me va a quedar que la temperatura de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? A la variación de entalpía dividido la variación de entropía. ¿Se entiende? Este término lo paso de este lado positivo, delta S me queda multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, cuando saco la temperatura de equilibrio, que voy a hacer acá 48 kilojoules dividido 0,135 kilojoules, ¿sí? Esto es, acá no lo puse, pero esto es kilojoule, joule sobre Kelvin, ¿sí? Eso en la guía lo tiene. La unidad de entropía es joule sobre Kelvin o kilojoule sobre Kelvin, ¿sí? Entonces, joule con joule se me va a simplificar, pero me va a quedar la unidad de temperatura, ¿sí? Por eso esto va, es sobre Kelvin, ¿sí? Si hacemos la cuantita, esto nos da 355,5 Kelvin. ¿Está bien? Esa es la temperatura de equilibrio. A esta temperatura, el delta G es 0, ¿sí? Entonces, a temperaturas por encima de la temperatura de equilibrio, por eso a 400 Kelvin, el delta G es negativo, ¿sí? A temperaturas por encima de la temperatura de equilibrio, ¿sí? El proceso va a ser espontáneo, ¿sí? Espontáneo a altas temperaturas. Espontáneo a altas temperaturas, ¿no? Temperaturas por encima de la temperatura de equilibrio, ¿sí? Lo acabamos de demostrar con 400 Kelvin. Bueno, vamos a ver esta situación. Dice, las entalpías de fusión y evaporación del benceno son 10,9 kJ por mol y 31 kJ por mol, respectivamente. Calcular la variación de entropía para
el cambio de fase de sólido a líquido. Acá lo tenemos la función. Y de líquido a vapor tenemos la evaporación o ebullición del benceno. Bien. Dijimos que la variación de energía libre, el delta G, determina el criterio de espontaneidad de un proceso químico o un proceso físico. Acá tenemos procesos físicos, que es la fusión y la ebullición. En ambos procesos están en equilibrio, el delta G es cero. ¿Sí? La energía libre de Gibbs, la variación de energía libre va a ser cero en procesos que están en equilibrio. Bien, entonces, cuando tenemos procesos en equilibrio, y sabiendo que delta G es igual a delta H menos T por delta S, podemos, siendo esto cero, podemos despejar la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Entonces, la temperatura de equilibrio va a ser igual a la variación de entalpía sobre la variación de entropía. ¿Sí? Escribimos por acá también, vamos a hacerlo así en forma paralela, delta H sobre delta S. Bien. ¿Qué otros datos tenemos? Que nos da el problemita, nos dice a una atmósfera de presión, el benceno funde a 5,5 grados centígrados y hierve a 80,1 grados centígrados. ¿Sí? Entonces vamos a tener que la temperatura de fusión va a ser 278,5 Kelvin y la temperatura de ebullición 353,1 Kelvin. 353,1 Kelvin. Bueno, la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición es la temperatura de equilibrio. ¿No? Son procesos que están en equilibrio donde el delta G es cero. Entonces este dato ya lo tengo. ¿Sí? La variación de entalpía la tengo. Entalpía de fusión y la entalpía de ebullición. ¿Sí? Tenemos que despejar el delta S, la variación de entropía. Entonces, el delta S va a ser igual a la variación de entalpía sobre la temperatura. Bien. Entonces, bueno, vamos a reemplazar acá, en la entalpía de fusión, 10,9 sobre 278,5 y acá 31 kJ sobre 353,1. ¿Sí? Entonces, nos va a dar el resultado en kilojoule, 0,0391 kilojoule sobre Kelvin, 0,0878 kilojoule sobre Kelvin. Y para trabajar más cómodo, generalmente las variaciones de entropía se colocan en calorías o en joule. ¿Sí? Corremos la coma a 3 lugares y esto me queda 39,1 joule sobre Kelvin. ¿Sí? Y 87,8 joule sobre Kelvin. ¿Sí? Vean que todas las situaciones problemáticas que hemos planteado son prácticamente del mismo tipo. Es interpretar esta formulita, ¿sí? Y en base a eso podemos tener múltiples situaciones. Bueno. Bueno, hemos llegado al ejercicio más importante de todo, de toda la guía, de todo lo que es segunda y tercera ley de la termodinámica. Bien. Es el ejercicio 1 de la ejercitación de la página 47, los que tienen el PDF.
Bien, en este ejercicio tenemos todas las situaciones habidas y por haber. Tenemos tres casos. Cada caso es una reacción química. Lo que tienen que hacer en primera instancia para cada una de estas reacciones es calcular la variación de entalpía y la variación de entropía a partir de datos tabulados. ¿Qué van a hacer? Van a ir a la parte de atrás de la guía, al final, al anexo, y van a calcular la variación de entalpía a partir de las entalpías de formación y van a aplicar la sumatoria que ya conocen de termodinámica. Al final no nos libramos más de las sumatorias. Bueno, aplican, como ya saben, calcular una sumatoria. Separar en corchetes, separar bueno, separar en términos correctamente para no equivocarse. ¿Sí? Paréntesis también estaba por decir. Y van a ir al anexo, van a calcular la variación de entalpía a partir de valores de entropía, ¿sí? Para cada uno de los reactivos y de los productos y van a aplicar una sumatoria. ¿Sí? Bien. Una vez que apliquen la sumatoria y obtengan los valores de entalpía y de variación de entropía, van a calcular la variación de energía libre a partir de la formulita que ya conocemos. ¿Sí? Con la temperatura, que es 298, la temperatura de trabajo, y estamos trabajando a una presión, por lo tanto estamos en el estado estándar. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que calculen la variación de entalpía, la variación de entropía y la variación de energía libre de Gibbs, bueno, van a ver en qué situación van a tener temperatura de equilibrio. Y como ya saben, cuando la variación de entalpía y la variación de entropía tienen el mismo signo, estamos en una situación de temperaturas de equilibrio. Es decir, que tenemos situaciones a altas temperaturas, a bajas temperaturas, ¿sí? Entonces podemos calcular una temperatura de equilibrio. En los otros dos casos no, porque los signos son distintos. Uno es negativo, otro es positivo, o uno es positivo y el otro es negativo, ¿no? Son las situaciones donde la reacción va a ser espontánea a cualquier temperatura o la reacción no va a ser espontánea a cualquier temperatura. ¿Sí? Y en este caso, la reacción va a ser espontánea a algunas temperaturas y no va a ser espontánea a otras temperaturas. ¿Sí? Bien. Acá fíjense que yo he marcado, acá donde tenemos variación de entropía, con un color azul, porque en la guía sale mol por Kelvin y el mol se simplifica con el mol que tenemos acá. Entonces, calorías Kelvin, calorías Kelvin, calorías Kelvin. Sí, una corrección que hay que realizar. Después marqué dos valores. Marqué acá el delta G del caso 2, que es 24,77. En la guía hay un pequeño error. Ustedes cuando hagan los cálculos, fíjense si está así. Si es correcto o yo me equivoqué. Y la temperatura de equilibrio del caso 3, 466, en la guía hay otro valor, también verifiquen cuando hagan los cálculos para ver si está todo correcto. ¿Sí? Acá tienen todos los valores, tienen cómo hacerlo con la sumatoria y con la formulita que relaciona las tres variables. ¿Sí? Bien, una vez que hagan todos los cálculos, realicen para cada una de las tres situaciones la gráfica, para poder visualizar justamente las situaciones, ¿no? Las regiones de la gráfica donde el delta G negativo, el delta G positivo, donde tienen la temperatura de equilibrio. Pero hasta ahora no le he explicado cómo hacer esa gráfica. Eso lo voy a hacer a continuación con ejemplos distintos a estos, no ejemplos numéricos, sino que lo vamos a realizar en forma simbólica, solamente trabajando con los signos. En base a eso van a poder realizar estas gráficas y las gráficas de uno de los ejercicios conceptuales. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo realizar las gráficas a partir de esta ecuación. Bien, acá lo que podemos hacer, a esta ecuación la podemos ubicar como una ecuación de la recta, ¿sí? Donde delta G
me va a quedar en el eje Y. La temperatura va a ser el eje X, el delta S la pendiente, y el delta H va a ser la ordenada al origen. Bueno, para realizar la gráfica lo que podemos hacer en las 4 es marcar el delta H, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un delta H positivo, como tiene unidades de energía lo puedo marcar acá en el eje del delta G, son unidades de kilojoule, puedo marcar su ordenada al origen en delta H, ¿sí? Positivo, entonces lo marco en la zona positiva. Acá el delta H es negativo, voy a marcar por acá. Bien. El delta H acá es positivo, lo marco en la zona de lo positivo. El delta H acá es negativo, lo marco por acá. Muy bien. Luego vamos a realizar la recta de la gráfica y en base a cómo es la pendiente, ¿sí? Entonces, el delta S es negativo. No significa que la pendiente sea negativa, porque vean que la pendiente está multiplicada por un signo menos, ¿no? Cuando nosotros reacomodamos este término que es menos t por delta S, lo pasamos de este lado como menos delta S por t. T es el eje X, menos por delta S, todo esto es la pendiente. Entonces, si delta S acá, esto tiene signo negativo, menos por menos más, me queda que la pendiente es positiva. Si la pendiente es positiva, voy a tener este tipo de gráfico, ¿sí? Bien. Veamos acá ahora. Delta S es positivo. Delta S es positivo. Más por menos, me queda que la pendiente es negativa. ¿Sí? Acá como recién, delta S es positivo, más por menos. Fíjense. Y vamos a marcar esto acá. Bien. Delta S es negativo. Delta S es negativo, menos por menos más, la pendiente es positiva. Y vamos a marcar acá el corte con el eje X. ¿Sí? Bien. El corte con el eje X es la temperatura de equilibrio. Es la temperatura de equilibrio. El que perdió el equilibrio es el soporte del pizarrón, pero ahora lo volvió a recuperar. ¿Sí? El corte con el eje X es la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio, ¿qué pasa con el valor del delta G? Acá, 0. Entonces, la temperatura de equilibrio, delta G es 0. ¿Bien? En la temperatura de equilibrio, delta G es 0. Delta G es igual a 0. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a empezar por el primer gráfico. ¿Qué es lo que podemos ver acá, en esta situación en particular? Que para cada valor de temperatura, ¿sí? Para cada valor de temperatura, al delta G siempre lo voy a tener en esta zona. ¿Sí? O sea, el delta G siempre va a ser positivo. Para cada valor de temperatura, siempre voy a tener el delta G en esta zona. ¿Sí? Entonces, en esta situación, la reacción, si lo trasladamos al problemita anterior donde tenemos 3 reacciones, bueno, la reacción en este caso va a ser no espontánea a cualquier temperatura. A cualquier temperatura, no espontánea, porque el delta G es positivo. ¿Se ubican? La reacción va a ser espontánea, ¿sí? En sentido inverso. Si la planteamos
en lugar de ser reactivo a producto, ahora la damos vuelta a la reacción de producto reactivo. ¿Sí? En sentido inverso, la reacción es espontánea. Pero como está escrita de reactivo a producto, es no espontánea. ¿Sí? A cualquier temperatura. Eso lo demostramos acá con las gráficas. ¿Sí? Veamos esta situación. Para cada valor de temperatura, tengo un valor de delta G. Entonces, en todo el rango de temperatura, el valor de delta G, acá, vamos a poner este lado, es negativo. ¿Sí? Para cualquier valor de temperatura absoluta, el delta G es negativo. ¿Sí? Entonces, en esta situación, la reacción va a ser espontánea, como está planteada, de reactivo producto a cualquier temperatura. ¿Está bien? Cuando los signos son distintos del delta H y del delta S, positivo, negativo, negativo, positivo. Cuando los signos son iguales, tenemos la situación de temperatura de equilibrio. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a buscar en qué región el delta G va a ser negativo, cuando el proceso va a ser espontáneo. ¿Sí? Cambiamos el color. Bien. Entonces, nosotros podemos ver si nos paramos por encima de la temperatura de equilibrio, ¿sí? Para cualquier valor de temperatura por encima de la temperatura de equilibrio, vamos a estar en esta zona, donde el delta G es negativo. ¿Sí? Entonces, por encima de la temperatura de equilibrio es lo que llamamos altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, la reacción va a ser espontánea, o sea, un delta G negativo a altas temperaturas. ¿Sí? Por encima de la temperatura de equilibrio. Ahora veamos esta situación donde ambos son negativos. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver que para cualquier valor de temperatura, en esta zona, solamente, acá, en esta zona, voy a tener un delta G negativo. Acá, en esta zona. ¿Sí? Esta zona sería bajas temperaturas. ¿Sí? Por debajo de la temperatura de equilibrio, el delta G va a ser negativo. ¿Sí? Entonces la reacción acá va a ser espontánea, delta G va a ser negativo, a bajas temperaturas. ¿Sí? Entonces, para practicar las gráficas, en las situaciones que se han planteado en los ejercicios conceptuales, en los propuestos y en la ejercitación, donde tengan un signo de delta G, de delta H y delta S, realicen las gráficas para practicar y vean cuándo tienen esta situación o las situaciones de temperatura de equilibrio y de altas temperaturas o las situaciones de bajas temperaturas. ¿Sí? Bien.